hermoso. Maldición. Y con la historia viva de los redondos, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, vamos a recibir a nuestra querida compañera Raquel Paso para nuestra columna de consumo cuidado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Raquel? Un gusto, como siempre, estar en contacto con vos, Pablo, y con la Patria de las Moscas y todos y todas les oyentes. Bien, ya llegó el tiempo de la bufanda y la campera y el gorrito. Va llegando, el otoño va penetrándonos, pero esta música y esta historia nos levanta la temperatura, Raquel, todo el tiempo. Totalmente, en los corazones, así como, bueno, hay una canción de Alex and Wonder que siempre es viernes en mi corazón, bueno, en nuestros corazones también siempre es primavera o verano. Bien, ¿va a ser protagonista los redondos hoy? Van a ser un poco protagonistas porque en esta columna que venimos analizando distintas cuestiones que tienen que ver con los consumos culturales, otra de las aristas que vamos a ir tocando tiene que ver con las personas que hacen entrevistas, ¿no? Que preguntan, que guardan ahí en el archivo de todes justamente notas importantes y también para hablar un poco en esta columna, aprovechar un poco para darle un poco de valorización a nuestra profesión, que en estos momentos, bueno, tantas cosas se dicen, ¿no? Se habla de periodistas ensobrados y demás. El periodismo hay muchas aristas para hacer periodismo. El periodismo sobre música, sobre rock, es muy importante. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de eso, así que le damos la bienvenida también a alguien que va a estar formando parte de esta columna, más que lo que yo diga, es que lo que nos va a estar contando. Es Martín Correa, que es periodista, productor, guionista de radio y televisión, y algo que a vos, Pablo, seguramente te va a interesar mucho, hincha de Huracán, así que le damos la bienvenida a Martín. Le damos la bienvenida a Martín. Somos mayoría hoy, Martín, ¿cómo te va? Epa, qué buen dato para arrancar. Así que dos gemelos al aire. Y bueno, Raquel, que tengo el gusto de conocerla hace mucho tiempo como colega, y así que es un placer. En este día, maldición, va a ser un día horrible, Sí. pero lo bueno es que vamos a estar charlando de cosas que nos gustan. Totalmente, Martín. Bueno, y los redondos, por decirlo de alguna manera, en tu recorrido de periodista, marcan un punto especial porque les hiciste una nota que, si no me equivoco, fue la última que dieron los redondos como banda. Sí, esa fue la tercera entrevista que nos tocó hacer en su momento para la revista La García, con los redondos o con la plana mayor de los redondos, el Indio, Sky y Poli. Y esta tercera lo que tuvo como correlato, más allá de que siempre encontrarse con ellos era un motivo de celebración y de muchos signos de admiración, esta tuvo la particularidad de que al rato, después de terminada la entrevista, ellos se separaron esa misma noche, después de estar con nosotros en una entrevista que fue de alguna manera normal, entre comillas, como las otras dos anteriores. Así que pensando un poco en lo que decía Raquel sobre el periodismo, sobre el arte de entrevistar, etcétera, nosotros, los autores o los que hicimos esa entrevista, que fueron los colegas y amigos Humphrey Uncillo, Pablo Marchetti y yo, después hicimos con este documento, que fue esa tercera entrevista, un libro que se llamó La última noche de Patricio Rey, entrevista con el Indio, Sky y Poli, donde contamos lo que fue esa noche, y está la entrevista completa, las 3 horas y 12 minutos de charla de aquella noche del 30 de octubre del año 2001. Y Martín, ¿cómo se llegó a esa noche? Porque justamente estaban con entrevista, la plana mayor con los redondos no era algo fácil de conseguir. ¿Qué trabajo se hace y qué trabajo, que esto es algo que las personas que escuchan o leen nuestras notas no están al tanto, ¿no? De todo el trabajo que hay antes a llegar a sentarse en una nota así. Es la cocina, y vos antes, uno de mis oficios es el de productor,
y uno tiene que producir estos encuentros o estas entrevistas durante mucho tiempo, sobre todo con personajes como Los Redondos que no daban muchas notas. A nosotros nos dieron 3 y esta fue la tercera, y la verdad que todas nos costaron un tiempo, no solo en cuanto a horas, días, etcétera, sino también en cuanto al trabajo, ¿no? A la seducción que implica, y también a ganarse la confianza para que a uno le den una entrevista, ¿no? Es parte del laburo que por ahí no se ve, de todo el tiempo que uno tiene que invertir en conocer a las personas, en hacerles saber que uno está interesado, en hacer saber cómo trabaja uno, porque no a cualquiera le dan entrevistas, menos personajes como los que estamos hablando. Y en este caso fue, de alguna manera, yo te diría que la que más costó fue la primera entrevista con ellos, y bueno, fuimos rodeándolos en el buen sentido, ¿no? Haciéndoles llegar la revista, charlando sobre todo con la Negra Poli, entrevistando a personajes que circundaban a Los Redondos, incluso a algunos de sus músicos como Semilla, a Gawi, a Rocambole como artista plástico ligado a ellos, etcétera, etcétera. Hasta que un día llamó Poli y dijo, bueno, vamos a hacer la entrevista. Así como es ella que de repente te tira esa máxima, y bueno, ahí arrancamos. Y por suerte, como era una entrevista que tanto queríamos hacer, salió bien y luego se repitió 2 veces más. Así que esa es un poco la cocina de cómo se prepararon esas entrevistas. Bien, Martín, en esta columna, en La Patria de las Moscas, Consumo Cuidado, tratamos de analizar y de hablar de cómo los mensajes que nos llegan a través de la industria del consumo, y nos guste o no, el periodismo y la comunicación están dentro de eso, moldean el comportamiento social y de la responsabilidad o no que se tiene en la emisión de esos mensajes. En este caso puntual, tratándose de Los Redondos, en aquella época, que eran además de una banda de rock, un sujeto político, ¿no? Me imagino un movimiento, claro, encarar esa entrevista y tener consciente esta responsabilidad social periodística que yo te menciono, que tratamos de cuidar en esta columna, me imagino que fue un desafío más grande todavía. Sí, porque teníamos muy claro, primero porque nosotros, además de nuestro sujeto periodístico, éramos o somos todavía fans de la banda, o sea, consumíamos a la banda, íbamos a los shows, éramos, testigos y también víctimas de las cosas que pasaban en esos shows, de la represión, de los quilombos que había, y también, bueno, por supuesto, gente que agradece hasta el día de hoy haber estado en tantos shows de Los Redondos y haber vivido ese movimiento. En cuanto a las responsabilidades, sí, la teníamos muy clara, por esto mismo que te digo antes, por ser parte de ese movimiento de alguna manera. Primero como fans, y después ya como gente que transmite el mensaje, en este caso a través de una revista. Y sí, la responsabilidad, si vos te tomás en serio este trabajo, siempre está. Y hoy por hoy también está muy expuesto la no responsabilidad o las diferentes maneras de ejercer este oficio, en algunos casos para hacer daño, ¿no? Y bueno, no sé, hay quienes todavía pensamos que es un oficio para construir, para comunicar, para pasar mensajes, qué sé yo. Son tiempos raros también para este oficio, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esto o me interesó el oficio periodístico, se hablaba del periodismo como cuarto poder, y hoy no sé, estamos discutiendo si ese no es el primero. Sí. Entonces, llevado a algo supuestamente superficial, como la música, el entretenimiento, la cultura, también hay que ejercerlo con responsabilidad, y más cuando se trata de un movimiento, insisto con esta palabra, un movimiento como fue el movimiento ricotero, donde hay tantas cosas en juego, ¿no? Y creo que lo ejercimos con responsabilidad en ese caso.
Y Martín, ¿cómo fue en el momento en el que se enteraron y que después justamente va a dar puntapié a que este libro, La última noche de Patricio Rey tome forma? Mm. ¿Cómo se enteraron que había sido la última nota, que después de estas 3 notas y esa última nota, la banda había decidido, ¿no?, separarse? ¿Y Sí, cómo, digo, repercutió profesionalmente y también con esto que nos decías, como sí, fanáticos? fue muy loco porque nos enteramos bastante tiempo después. Por supuesto que no salió ninguna nota más. Que era la última entrevista hasta el momento en el que nos enteramos de la separación de la banda, lo sabíamos. Porque por una cuestión de que no había salido ninguna más. ¿Entendés? Pero que esa noche había sido la de la pelea o la de la separación, sí nos enteramos un tiempo después. Primero por algunos rumores que nos contaban algunos periodistas allegados a la banda, y después ellos mismos se encargaron de decirlo y confirmarlo cuando empezaron a dar entrevistas ya en solitario, ¿no? Por un lado Sky, por el otro lado el Indio, contando que esa noche había sido, después de la entrevista con nosotros, se habían ido a la casa de Poli y Sky, y allí se dio como el entredicho final que derivó en la separación esa misma noche de Los Redondos. Una cosa muy insólita para nosotros, de haber sido los testigos casuales o no tanto, yo diría no tanto, de esa última noche de ellos en armonía. O sea, estos 3 personajes que cambiaron la historia de la cultura argentina habían estado perfectos durante la entrevista. No es que nosotros vislumbramos algo, vimos algo raro, hubo momentos de tensión. Por eso el documento del libro quiere de alguna manera mostrar que realmente fueron las últimas horas de armonía entre ellos, hasta que terminó esa noche. La pregunta que probablemente tengan ustedes es, bueno, ¿qué le preguntaron para que se hayan peleado después? Bueno, está buena la pregunta, pero ya claro que justamente el libro no tiene morbo en ese sentido. Hay que buscar entre líneas en las respuestas más que en las preguntas, y de eso se trata el libro también, ¿no? ¿Qué estaba pasando entre ellos? Que en ese momento nosotros no notamos, y que ahora uno con el diario de 20 y pico de años después puede, si quiere, analizar. Pero bueno, obviamente las preguntas que les hicimos o los temas que tratamos un poco tienen que ver, pero no fueron determinantes. Bien, el libro que menciona Martín se llama La última noche de Patricio Rey y justamente recoge esta entrevista que, bueno, fue la última. La última mientras Los Redondos no se vuelvan a juntar. ¿Qué pesa más en tu corazón, Martín? ¿Tener la cucarda de haberle hecho la última nota a Los Redondos o que se junten Los Redondos y venga alguien más y le haga otra nota? No, que se junten, por supuesto. Ahí va. Ya está, la cucarda de esa ya está. Entonces, sí, por supuesto, de lo sentimental, me encantaría que se cumpla aquello que dijeron ellos mismos, nos debemos un par de canciones más. Bien. ¿Podemos pedir que se junten y que vuelvan en Huracán, puntualmente? Bueno, sí, eso creo que tiene que estar en el contrato. No tienen otro lugar para 10 huracanes. No, es por supuesto un deseo incumplible, pero a la vez está lindo, como siempre está soñando en eso. Totalmente. Martín, me imagino que obviamente esta es una de las notas que guardas así en el corazón periodístico Sí, que tenemos sí. todos quienes estamos en esta profesión. ¿Cuáles son esas otras notas que también sentís que fueron un logro por el contenido, por las circunstancias y que llevas así como orgullo personal? Mirá, creo que por cuestiones personales, haber entrevistado a Charly García un par de veces en distintas épocas, creo que es un logro que me llevo para siempre, porque, digamos, por lo que significaba Charly para mí, fue el primer show de mi vida, el primer recital de rock que vi fue Charly en obras presentando Parte de la Religión en el 87, 88, y de ahí más que de ese momento quedé prendido e impregnado de su impronta y la música y el rock, y en un punto me marcó para siempre. Entonces, haber entrevistado a Charly creo que es uno de los hitos. Después, bueno, vos sabés que, hablando del oficio periodístico, cuando yo entré a trabajar en la radio colega de ustedes en Mega, la radio de rock nacional, inmediatamente me dijeron, bueno, vos que hiciste la nota con Los Redondos,
tenés que lograr que el Indio nos dé una nota, tenés que lograr que la Renga nos dé una nota, que todavía no habían dado entrevistas a Mega. Y bueno, me acuerdo que la nota con el Indio para Mega me costó 5 años de producción. 5 años estuve trabajando esa nota hasta que la logré, así que eso me parece que también me lo llevo. Y la Renga, 7 años hasta que nos dieron la nota. Y eso es un montón de tiempo invertido y bueno, hay que tener paciencia, hay que elaborarlo mucho. Así que yo me llevaría esas por distintas cuestiones sentimentales y además por cuestiones de oficio y de logro laboral, si querés, ¿no? Decir, che, mirá, bueno, lo hicimos. Así que me quedaría con esos en cuanto a lo que es la música o el rock, que es a lo que más me dediqué. Y también me gustaría agregar que de todos los suboficios que tiene el periodismo, a mí la entrevista es lo que más me gusta. Me parece que es un momento hermoso que si uno aprende o le gusta hacerlo, se convierte en un arte, digamos. Para mí es un arte entrevistar. Y bueno, ahí está, me parece, la clave de todo en el periodismo, ¿no? Saber preguntar concreto, hacer una pregunta que yo siempre hablo ahí con la gente, los alumnos de Éter, donde doy clases, y hay una pregunta que es para mí la fundamental del periodismo, que se usa poco hoy, que es ¿por qué? ¿No? De una simple pregunta como ¿por qué? Salen un montón de respuestas que aseguro que son las mejores. Sí, totalmente. Bueno, y el protagonista de la entrevista no es el periodista, sino el entrevistado que tiene las cosas para decir. Esperemos estar cumpliendo esto en este caso, Martín, charlando. Sí, sin duda, porque me estoy sorprendiendo de todo lo que estoy hablando un lunes a esta hora. Bien, bueno. Bien, preguntando también en lo que tiene relación, que abordamos un poco transversalmente en esta columna con los consumos culturales y cómo van modificándose a través del tiempo. Bueno, justamente mencionabas La García, la revista y cuántas otras publicaciones periodísticas sobre rock centradas totalmente. Y en el momento actual estamos viendo que ha cambiado el contenido, la forma de los medios. Hay una cuestión en lo digital y del acceso de otras personas a hacer entrevistas que han modificado. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo las distintas tecnologías van impactando también en nuestro oficio? Mira, para mí el oficio es siempre el mismo, el oficio periodístico. Las plataformas son circunstanciales y aparecen nuevas y van a seguir apareciendo, cosas que no conocemos todavía. Y la verdad que a mí lo que me sigue interesando es el periodismo bien hecho. Más allá de la plataforma, puedo ver un TikTok bien producido, con buenos datos, etcétera, y me puede parecer excelente. Y puedo ver algo muy mal escrito y me parece algo pésimo en gráfica o en un diario digital. Por lo tanto, me parece que es independiente de las plataformas. Lo que sí, a veces me parece que con la cuestión de los tiempos que se manejan en ciertas plataformas, puede alterar un poco el contenido, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer, yo creo, es agudizar el ingenio para que en ese poco tiempo en el que vos tenés que llamar la atención, no sé, máximo 1 minuto, ponele, de un reel de Instagram o de un TikTok, en ese tiempo vos tenés que poder demostrar que hiciste un buen laburo de producción periodística. Es difícil, por eso digo que el desafío es mayor, por eso no se ve tanta calidad en esos formatos o plataformas en cuanto a lo periodístico. Pero bueno, me parece que hay que ir en busca de eso, si no nos conformamos con decir un par de boludeces y listo, y total pasa rápido. Así que lo veo como eso, como son nuevos desafíos que tiene el oficio, que aprendimos de una manera y que se fue modificando con el tiempo, no solo en cuanto a las plataformas, sino también en cuanto a lo laboral, digo, ¿no? Porque también es una realidad, cómo trabajamos hoy por hoy los periodistas, en qué condiciones, contextos, cuánto cobramos, cómo cobramos.
te digo, cambiaron tanto las cosas en estos años. Yo laburo desde, no sé, desde el año 96 como periodista, y fueron tantos los cambios y las vicisitudes que hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Antes por ahí vivíamos periodistas de un solo trabajo y hoy tenemos que tener 4, 5 para subsistir, incluso trabajos que no tienen que ver con el oficio periodístico. Bien, entonces todo eso modifica la manera de trabajar, de ejercer el oficio periodístico, que sí que nos gusta. Sí, totalmente. Martín Correa, hoy invitado en esta columna de Consumo Cuidado en la Patria de las Moscas. Martín, muy grata la charla, creo que caminamos por varios lugares del tras de escena del periodismo, y bueno, recordando aquella gran nota con Los Redondos, la última nota que dieron Los Redondos con nuestro colega. Te agradecemos mucho este ratito, te hicimos hablar de un lunes a esta hora, lo logramos, vamos a ponernos la cucarda como vos con Los Redondos, nosotros vamos a escribir un libro también. No, ha sido un placer, una gran producción ahí de Raquel con la que estuvimos hablando estos días, así que les mando un abrazo, que tengan buena semana, y la verdad que excelente arrancar la semana y el lunes charlando así con ustedes. Un abrazo grande. Abrazo gigante, grande Martín. Abrazo. Martín Correa. Bueno, Raquel, interesante recorrida. Te dejo la conclusión, porque esta columna la encabezás vos, la precisís vos, por decirlo de alguna manera. Bueno, consumo cuidado depende también de los emisores, ¿no? En este caso del periodista que tiene esa responsabilidad social al momento de sentarse con alguien para una entrevista, y después cómo esa entrevista es puesta en el papel o es puesta en el aire. Y como algo que, bueno, esto nos contaba, me parece ahí también importante ver los tiempos de producción, lo que lleva, ¿no? Una nota que podemos escuchar, leer, lo que sea, el formato que sea, porque también estuvimos hablando de las distintas actualizaciones. Hay un montón de trabajo para llegar a esa nota que nunca sabes cuándo se puede transformar en histórica. Digo, una nota de Los Redondos siempre era histórica, pero en este caso tuvo todavía una razón más para que quedase ahí en la historia, así que recomendamos La Última Noche de Patricio Rey, Martín Correa, Jan Princillo y se me escapó el último nombre, ya lo vamos a reponer, para ver un poco esto, lo que tiene que ver con el oficio, con un momento ahí clave de la historia, y también para seguir pensando esto, cuando hablamos del periodismo, de los periodistas, de las periodistas, todo lo que hay por detrás, y también darle un poco de valor entre toda esta maraña de cosas que están sucediendo en el tiempo actual, bueno, a esto, a tener, a profesionalizarnos en qué preguntar, cómo, dónde, y que eso puede ser importante para muchas personas, así que vamos a seguir trayendo en esta columna entrevistas a periodistas de distintas ramas, para seguir pensando justamente, bueno, estos consumos culturales que hacemos, y que muchas veces el periodismo ahí nos facilita, nos acerca y nos permite entender ciertas cosas. Absolutamente, consumo cuidado en la Patria de las Moscas. Raquel, muchas gracias como siempre. Raquel Paso Basualdo.